Ernestina Mo, junto a sus columnistas y colaboradores, Viviana Rosenswit, Germán Cáceres, Sebastián Tambuto, Juan Carlos Cejas, Homero Carvalho Oliva, Daniela Churruarín, Gloria Ajid, Mario Moscoso, los recibe cada noche de miércoles. En 15 años pasaron muchas cosas. Muere Maradona. Creación de la pandemia de COVID-19. Nace Wikipedia. Derriba las Torres Gemelas. Corralito. Tsunami en Indonesia. Muerte de Milán. Atentados en Londres. Y todas pasaron por acá. Radio Sol. Desde hace 15 años. Formando parte de cada día de tu vida. Abrimos la puerta para que te asocies en este encuentro con los libros. Ernestina Mo ya está lista para disfrutar un espacio cultural en 3 vistas. Comienza así. Buenas noches, mis queridos amigos, y aquí estamos nuevamente por la www.radiosonica.com.ar dando inicio al programa número 106 de esto que hemos dicho en llamar En 3 vistas. Ustedes allí y aquí, quien les habla, Ernestina Mo, dispuestos a comenzar un grato segmento del día. Los invitados de hoy, es decir, la invitada es la señora Diana Arias y su hermoso libro, Amores Inmigrantes. También tendremos la segunda parte de la columna de Sebastián Tambuto. Recordarán que la semana pasada hizo la primera parte en la que habló sobre la incursión del escritor Manuel Mujica Lainez en el cine, y hoy va a pasar la segunda parte. Y también tendremos la participación de nuestro querido Homero Carvalho Oliva en otro tema muy muy interesante. La música que elegí para hoy, pensé en música de algunas películas que ya van a ver que son muy muy lindos temas. Así que vamos a lo nuestro, porque la noche recién empieza. Y gracias, Hernán, por estar como siempre colaborando conmigo, ¿sí? Musicalización a cargo de TC, Artísticas Radiales, bhpproducciones.com. Idea y producción Ernestina Mo. Operación técnica Hernán Gómez. Un dicho de Arthur Schnitzler: estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. En 3 vistas, hasta las 22, junto a vos. Le damos la bienvenida a nuestro columnista invitado. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sebastián Tambuto y como la otra vez y todas las veces que aparezco en 3 vistas, siempre estoy encargado de hablar del cine y la literatura. Y en esta segunda entrega de esta serie que venimos haciendo sobre Mujica Lainez, hoy me voy a focalizar en una película en particular. Estoy hablando de La misteriosa Buenos Aires, basada en el libro
de Manucho, que editó en el año 1950 y que dio a origen este libro de cuentos a esta película muchos años después, que tiene que ver con alguno de esos cuentos. Como les decía, Mujica Lainez publicó su Misteriosa Buenos Aires en 1950 y la obra, estructurada en 42 cuentos, narra historias reales e imaginarias de la ciudad desde su primera fundación en 1536 hasta 1904. 80 años después, en 1981, se estrenó De la Misteriosa Buenos Aires, este film basado en 3 de esos cuentos. Uno es El Hambre, el otro cuento es La Pulsera de los Cascabeles y El Salón Dorado. Cada uno de estos 3 segmentos fueron dirigidos por Alberto Fischerman, Ricardo Willicher y Oscar Barney Film, este último que dio origen al último cuento, como les decíamos, que era El Salón Dorado. También hacer una reflexión sobre el cine y la historia. Hay un historiador francés que se llama Marc Ferro, que en el año 95 hizo un texto y me pareció interesante compartirlo. Se afirma que la realidad que el cine ofrece en imagen resulta terriblemente auténtica. Si bien el cine nos da la posibilidad de reconstruir el pasado, como no han podido otras artes, es necesario que su análisis contemple los elementos históricos del argumento y el lenguaje audiovisual con el que se construye ese mensaje. De la Misteriosa Buenos Aires es una película que fue filmada en Eastman Color, integrada por 3 segmentos que fueron dirigidos, como les decía, por Alberto Fischerman. Es el episodio del Hambre, que tiene que ver con esos comienzos de la Buenos Aires, de los primeros colonos que llegan a la ciudad, y transcurre con un cuento con un toque de suspenso y se ve bien qué es lo que le pasaba a toda esta gente que venían a colonizar y cómo se encontraban con este panorama desolado y con hambre. El segundo es filmado por Ricardo Willicher, este episodio que se llamó La Pulsera de Cascabeles, que también es interesante porque transcurre y muestra sobre todo el tema de los esclavos. Hay una relación ahí entre uno de estos primeros adelantados y que tiene que ver con el mercado que había sobre los esclavos que traían, por ejemplo, de África. Y como último está este corto hecho dentro de este tercer segmento de la película, dirigida por Oscar Barney Film. Este episodio tiene que ver con El Salón Dorado, sobre sus propios guiones, según contó Manuel Mujica Lainez. La película, en el caso del Salón Dorado, tiene que ver con la historia de 3 mujeres en una casa señorial, y bueno, después vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. La película se estrenó, como les decía, el 10 de septiembre de 1981 y tuvo como actores principales a Eva Franco, que fue la gran protagonista de la sección de El Salón Dorado, junto a Julia von Grolman, Walter Santa Anna y José María Gutiérrez. En 1982 la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le concedió el premio a la mejor actriz y la seleccionó como candidata al premio Cóndor de Plata a mejor fotografía. El Salón Dorado está considerada como un documento histórico, ya que, por ejemplo, en palabras como estábamos analizando de Marc Ferro, que decía que en 1991 consideraba a los filmes como agentes y recursos de la historia que trascienden al texto escrito y dan luz a la sociedad que los vio nacer. Marc Ferro, este estudioso francés, decía que todos los filmes son históricos, incluso los pornográficos, por ejemplo. Todos los filmes tienen una sustancia histórica, y esto es así porque la cámara revela el comportamiento real de la gente.
la delata mucho más de lo que se había propuesto y descubre el secreto y exhibe la otra cara de una sociedad y sus lapsus. Interesante porque en el Salón Dorado uno puede llegar a ver esta reconstrucción histórica. Nos permite conocer, por ejemplo, un periodo fundamental en la construcción de la identidad política argentina, ya que el film relata la historia de 3 mujeres que viven encerradas durante 15 años en una Buenos Aires en la que se producen cambios políticos trascendentales. El contexto histórico es la fractura del orden conservador y el dominio hegemónico del Partido Autonomista Nacional y el surgimiento de la nueva fuerza política republicana como fue la Unión Cívica Radical. Es interesante porque esta parte de la película, El Salón Dorado, tiene una Eva Franco con una actuación impresionante y pinta muy bien también cómo era un segmento de la sociedad que Manucho o Manuel Mujica Lainez conocía muy bien, que era la aristocracia argentina de esa época. También es interesante algunas palabras, por ejemplo, que dijo el español estudioso de cine Caparrós Lera en el 2004 cuando hablaba de cómo el cine es importante en la reconstrucción de la historia, y clasifica los filmes según las categorías de reconstrucción histórica y ficción histórica. Hace esa diferencia, y en este caso El Salón Dorado pertenece a esta última categoría, a la de ficción histórica, porque en ella se usan el pasado histórico como marco referencial y su enfoque histórico no es riguroso. Pero hace una muy buena reconstrucción sobre la época. Bueno, como les decimos siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado en Tres Vistas, y gracias a Ernestina siempre por permitirnos formar parte de este programa y bueno, compartir con ustedes un poco de cine y de literatura. Nos pueden seguir en redes sociales, en el caso mío en Juguetes Perdidos. Si nos buscan en el canal de YouTube pueden encontrar mucho material sobre cine y otras cosas, así que los esperamos y gracias por estar del otro lado. Estás en Sónica, en el mejor momento del día, acompañado por Ernestina Mo. Le damos la bienvenida a nuestro columnista invitado. Queridas amigas y amigos, en otras ocasiones, en esta columna radial hemos hablado de novela y hemos hablado de poesía. Hoy les voy a hablar del ensayo, ese género que sirve para analizar, interpretar o evaluar un tema determinado, ya sea literario, histórico, económico, de medicina, etc. No, por supuesto, el ensayo también está considerado un género literario, al igual que los otros 3, que tal vez a algunos de nosotros nos agraden más que el ensayo. Sin embargo, el ensayo es parte fundamental de la vida, y si bien puede ser que nos guste más la poesía, el cuento o la novela, pues en algún momento de nuestras vidas hemos leído también ensayos, no solo en la universidad, sino hay algunos ensayos que nos llaman la atención, y ahí está, por ejemplo, el ensayo literario. Voy a empezar justamente con un ensayo literario de una extraordinaria escritora e investigadora chilena que se llama Ana Pizarro. ¿Y por qué voy a hablar de Ana Pizarro y uno de sus magníficos ensayos? Porque tiene que ver con un tema que es sudamericano y tal vez poco conocido: la literatura que se escribe en la parte amazónica de nuestro subcontinente. Ana Pizarro escribió un libro que se llama El río tiene voces, ¿no?, a propósito del río Amazonas y toda su área de influencia, y este ensayo ganó el año 2011 el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de Cuba,
de Casa de las Américas, sin duda alguna uno de los premios más importantes que hay en América, ¿no es cierto? Este libro, fíjense ustedes, yo lo compré cuando fui a la Feria Internacional del Libro del año 2019, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, y me llamó la atención porque en primer lugar me sorprendió que una chilena, un país que no tiene, digamos, Amazonía, se haya ocupado de este tema tan interesante. Cuando lo empecé a leer me di cuenta que el libro está concebido como una expedición, como esas expediciones antiguas, ¿no es cierto?, en la que la autora se interna en la región amazónica con un mapa de navegación, descubriendo sus formas culturales y su discurso narrativo o literario. Pizarro nos va narrando la estética de la selva y la oralidad mitológica de este espacio geográfico de encantos y desencantos. En el segundo capítulo de El río tiene voces, se ocupa de las crónicas de viajes de conquistadores y naturalistas, especialmente de Carvajal y la ya famosísima expedición de Orellana, así como también de la de Lope de Aguirre, que acuérdense ustedes, hay una frase famosa que define a Lope de Aguirre, la ira de Dios, ¿no es cierto? También de Acuña y el viaje de Tejera, así como la imaginería europea que bautiza a esta corriente de agua como Amazonas, el río Amazonas. En el capítulo 3 llega la época de la goma y se encuentra con las voces del siringal. En mi país decimos siringal, en Brasil dicen seringal, en sus lógicas y desgarramientos amazónicos, que por supuesto nos ha tocado también a Bolivia, porque en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Bolivia tuvo uno de los grandes millonarios, producto de la goma, Nicolás Suárez, que compartió junto con otros de Brasil y de Perú pues inmensas riquezas, tanto así que la oficina central de Suárez como la de los otros estaba en Inglaterra y no estaba en Bolivia. Bien, Pizarro nos habla de los varones entonces de la goma, ¿no?, entre ellos el que hemos nombrado, Julio César Arana y otros, en lo que vendría a ser una especie de gesta civilizadora, entre comillas, según los propios potentados. En este proceso pleno de leyendas negras se da la presencia activa de intelectuales y escritores citados por la autora. Sin embargo, me llamó la atención que en el caso de Bolivia no haya nombrado, por ejemplo, a Juan B. Coimbra y su novela Siringa. Es una crónica novelada que sin duda alguna para mi país por lo menos es muy importante para comprender ese periodo. En el capítulo 4 el tema central es modernización y pluralidad de voces, la estética ilustrada. Ahí Ana Pizarro se encarga de los discursos e imaginarios orales y también de los pueblos indígenas. En esta parte, la autora cita a varios autores representativos de la literatura amazónica, entre ellos a Páez Loureiro, Márcio Souza, Mário de Andrade y a Tiago de Melo de Brasil. Lo cita César Calvo de Perú, a José Eustacio Rivera, por supuesto, César Uribe y William Ospina de Colombia. Y fíjense la casualidad, pues de pronto descubro que está mi nombre junto al de un par más de autores bolivianos, porque para los que no me conocen, yo nací en la parte amazónica de mi país y fue una muy agradable sorpresa que Ana Pizarro se haya ocupado también de mi literatura para revelar lo que se está escribiendo en esta parte de Bolivia y en esta parte del continente. De ahí que me parece muy apropiado además el título de este ensayo, que es El río tiene voces, identificando el gran río, ¿no? Un río que en algunos lugares es tan grande como un mar. El otro ensayo de que me voy a ocupar es más un ensayo de corte político, que me llamó la atención también desde el título, porque se denomina El poder en escena. El descubrimiento de este libro se lo debo a un gran amigo, a un cineasta boliviano, Eduardo López Zavala, que me lo obsequió. Me dijo, tienes que leer esto para entender lo que está pasando con la política boliviana y con nuestros políticos. Me pasó el libro que se titula El poder en escenas de Georges Balandier. Es un lúcido ensayo sobre la correspondencia entre el teatro y el poder,
Leyéndolo comprendí a cabalidad que el uso de términos como escenarios políticos, actores sociales y actores políticos no obedecen simplemente a una construcción intelectual metafórica, sino que forman parte de la traslación del poder a la construcción intelectual de la dramaturgia simbólica y ritual de la cotidianidad, que se prepara anticipadamente para la puesta en escena de una obra. Parafraseando al gran Shakespeare, podríamos decir que la sociedad entera es un escenario para nuestros políticos. Refiriéndose al autor del Príncipe, Balandier, el autor, afirma que la imaginería propuesta por Maquiavelo identificaba al príncipe como el demiurgo, el profeta o el héroe. Sacralizaba sus empresas haciéndole cómplice de lo sagrado, de lo que ya estaba instituido como tal, de lo que estaba establecido, es decir, la religión y sus ceremonias, los famosos rituales a los que los seres humanos estamos tan acostumbrados y tanto amamos. Pero la transposición que requiere la práctica política es de otro tipo. El florentino, por su propia experiencia, que es la de un actor dramático, conoce la relación íntima que existe entre el arte de gobierno y el arte de la escena. Las técnicas dramáticas no se utilizan solo en teatro, sino también en la dirección de la ciudad. El príncipe debe comportarse como un actor político si quiere conquistar y conservar el poder. Su imagen, las apariencias que provoca, pueden entonces corresponder a lo que sus súbditos desean hallar en él. No sabría gobernar mostrando el poder al desnudo, como hacía el rey del famoso cuento, ¿se acuerdan? Y a la sociedad en una transparencia reveladora. Asumamos el riesgo de una fórmula. El consentimiento resulta en gran medida de las ilusiones producidas por la óptica social, es decir, por lo que nosotros queremos ver. Y hoy en día la puesta en escena se ha arraigado en los medios de comunicación. Allí los actores políticos representan su papel, son héroes o villanos, de acuerdo al libreto que los consuetas les dictan desde la oscuridad, es decir, los famosos asesores. El principio de madurez política ha quedado olvidado, dando como resultado espectáculos dramáticos, denigrantes o épicos según las necesidades de la coyuntura política. La estrategia es una sola: mantener o tomar el poder. Los actores políticos creen conocer el imaginario de los pueblos que gobiernan o pretenden gobernar y actúan entonces para satisfacer las demandas de ese imaginario, convirtiéndose ellos mismos en el centro del espectáculo. Los demás somos los extras. Como buenos actores siempre encarnan algo. Lo simbólico es el aura que los define. Poseen un destino, son herederos de luchas históricas, son la expresión de las reivindicaciones de un pueblo, proyectan el futuro, se creen los héroes. Es cierto que a veces en la puesta en escena, por falta de una dramaturgia adecuada, se les va la mano o no se aprenden de memoria las líneas que les corresponden en el guión, y entonces improvisan. Y sabemos que para improvisar bien hay que prepararse mejor, y algunos de ellos ni siquiera se han preparado lo mínimo. Por eso a veces caen en el ridículo. El drama político alcanza su epítome en los procesos electorales. Sin embargo, los ganadores y los perdedores saben que la obra no acaba con el voto. Los primeros pretenden mantener sus privilegios usando todos los recursos que la victoria les otorga, haciéndolos dueños del teatro y por tanto de las entradas, recursos que utilizan para mostrarse como los mejores, a través del discurso de saberse los elegidos y de las apariencias de semidioses hacedores de obras que el presupuesto general de la nación les brinda. ¿Pero quién dirige todo esto? Pues sencillo, dice Balandier, la ambición de poder. Gracias, muchas gracias, querida Ernestina, y estamos para una próxima oportunidad. Un abrazo de palabras cariñosas. Ernestina Mo, junto a sus columnistas y colaboradores, Viviana Rosensweet, Germán Cáceres, Sebastián Tambuto, Juan Carlos Cejas, Homero Carvalho Oliva, Daniela Churruarín, Gloria Ajid, Mario Moscoso, los recibe cada noche de miércoles. En Tres Vistas queremos demostrar que leer es un placer que ennoblece y nos mejora. Momento de la entrevista.
invitada de hoy, Diana Arias, es licenciada en Comunicación, graduada por la Universidad Nacional de La Plata en el 94. Es diplomada en Educación Emocional por la Universidad de Villa María, Córdoba, y neuropsicoeducadora por la Asociación Educar. Se desempeñó en instituciones educativas como profesora, capacitadora y en cargos directivos. Formó parte de programas provinciales de educación y gestión y liderazgo. Diana es asesora en relaciones internacionales y en RCE. Orienta a organizaciones y empresas privadas. Actualmente también forma parte del equipo Gestión y Coordinación de Proyectos Internacionales de Interés Cultural. Y obvio que esta noche nos vamos a abocar a su tarea de escritora, porque quiero que ustedes conozcan el libro, pero en otro momento ya le estaremos invitando para que nos hable también de su trabajo, ¿sí? Así que ahora con nosotros la señora Diana Arias. Y como les había presentado, esta noche con nosotros Diana Arias y su bello libro Amores Inmigrantes. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por estar en el micrófono de Tres Vistas. Hola Ernestina, el gusto es mío. Desde que me propusiste esta nota la estoy esperando y con mucho gusto de estar en tu audiencia y que escuchen sobre Amores Inmigrantes. Sí, porque es un libro bellísimo. Bueno, mis oyentes saben que siempre que entrevisto a un autor me gusta leer el libro para saber de qué estamos hablando. Y este libro tiene unas historias lindísimas, porque yo te cuento, cuando lo vi en la librería, dentro de lo rápido que lo vi, pensé que eran historias más cortas, pero después cuando ya lo tuve en las manos digo, no, son 9 historias. Y bueno, al empezar en la primera, que esta historia de Nelly y Johannes, ¿viste? E imaginarme esa mujer. Pregunta, ¿te contaron todos los descendientes o también estuviste investigando en libros y eso? Bueno, fue un mix, porque la historia nació de lo que los descendientes me contaron a mí. Son, como vos decías, historias reales de amores en épocas de la inmigración argentina, sí. Y todos los hechos están basados en situaciones reales que yo novelo o apelo a la imaginación histórica. Pero para eso tuve que hacer muchísima investigación, y recién cuando decías de la historia de Nelly, por ejemplo, Nelly, la familia sabía que había venido de un pueblito chiquito que estaba en Jutlandia, en una zona de Dinamarca, pero no sabían mucho más, y yo pude investigar hasta inclusive el lugar donde había estudiado Nelly, sí. Así que además de poder escribir la historia, pude enriquecerla con datos que yo iba investigando. Por eso digo que fue un mix, la palabra de los descendientes y mi investigación. Sí, y además que en casi todas las historias, ¿no es cierto?, lo que llega a la superficie es el espíritu aguerrido que han tenido las protagonistas. ¿No es cierto? Tal cual, vos decís así, y eso fue sin quererlo, eso me llegó, digo de esta manera, porque yo cuando escribía las historias, yo escribía las historias de la familia, tal vez del matrimonio, pensemos en un contexto histórico donde era el hombre y la esposa, sí. Generalmente los que venían, y yo fui como desentrañando las personalidades de los protagonistas a través de las fotografías, de las cartas, y en todos los casos me fui dando cuenta del rol de la mujer en cada una de las historias, y creo que me pude poner en la piel de esas mujeres, y fui tanto Nelly de Dinamarca como Eleonora de Italia o Shizuko de Japón. Sí. Cada una de ellas tiene algo para decir y un mensaje fuerte para dejar también. Sí, además esa parte de Shizuko y Shigehiro, ¿no? Cuando ella tiene que dejar a su bebé en el camino ese de 700 kilómetros. Digo, realmente qué difícil que era antes vivir y llegar y ser, ¿no es cierto? Sí, Ernestina, y yo creo que también nos pone en perspectiva pensar que esas mujeres, en todos los casos cuando ocurrieron las historias, tenían 20, 22, 24 años, y podemos ponernos en la piel y pensar qué hubiéramos sentido nosotras, las que somos madres, si nos hubiese pasado algo así. Es desgarrador,
y a la vez nos invita a pensar en la resiliencia, en la determinación que tuvieron para seguir adelante y bueno, y llegar al destino, ¿no? Que todavía ellos, cuando ocurrió eso, por ejemplo, lo de Shizuko, estaban en Japón, y después ella busca su amor a Shigehiro, forma su familia y emigra en Argentina. Sí, además cuando relatás esa parte del norte, ahí cuando les dan las 50 hectáreas, yo digo, cuánto sufrimiento, cuánta vena, ¿viste? Y yo digo, son todos valores que hoy en día en nuestra sociedad, y no sé en otras porque no conozco, pero que en nuestra sociedad esos ejemplos que sicunden, qué prolíficos que podrían ser, ¿no? Exacto. Yo creo que cuando uno lee Amores Inmigrantes, es imposible que no se reconozca en alguno de los personajes, ya sea en las mujeres, en los hombres, en los personajes secundarios, porque tienen una riqueza en todos los casos. Ernestina, y esto tampoco lo busqué, pero tal vez mi rol o mi carrera en educación me llevó a investigar, a ver cómo se habían formado, si habían ido a la escuela, de acuerdo a las culturas de las que provenían. Y, por ejemplo, en el caso de los japoneses, la escuela era fundamental. Tal vez no tenían para comer ni para vestirse, pero a la escuela tenían que ir. Y la escuela era rigurosa desde el punto de vista del aprendizaje, por ejemplo, de memoria, de las palabras y de los léxicos que tenían, que son miles y miles, y que desde chicos tenían que ir aprendiéndoselos para poder ser parte de esa sociedad japonesa, y ahí con eso aprendían muchísimos valores de disciplina, de orden, de respeto al prójimo. Pero también el caso, como nombrábamos al principio, de Nelly ha habido una escuela de señoritas en la que había aprendido idiomas, y eso fue lo que le abrió las puertas para su trabajo cuando vino en Argentina a cuidar a unos niños como institutriz. Sí. Así que también es un mensaje fuerte el de la educación. Sí, sí. Y bueno, y también la historia de Erna, ¿no? Yo creo que la historia de Erna, la gente cuando encuentra mi libro se encuentra con historias muy dispares, y yo creo que eso es valioso porque son las historias que nos representan. No todo fue uniforme en la inmigración. Entonces tenemos casos de historias muy dramáticas que terminan bien, otras que empiezan muy bien, con pompas y con palacios y cosas maravillosas, y terminan muy mal, como el caso del ingenio azucarero de Tucumán. Sí, y la de Erna yo creo que pinta un poco nuestra historia argentina, esto de cómo el centenario de la Revolución de Mayo fue un momento de esplendor en Argentina y que nos dejó marcados hoy en día con los edificios que tenemos en Buenos Aires y en grandes ciudades de nuestro país. Sí, la verdad que muy bien. Bueno, ahora te propongo que vamos a un corte y así después hablamos de la historia que tan cerca te llega al corazón, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, dale. Los segmentos más destacados del programa lo podés revivir en radiocut.fm. Búscanos como En Tres Vistas. En Tres Vistas, tu programa amigo. Y aquí volvimos con el encanto de Diana Arias y su libro Amores Inmigrantes. Como dije antes del corte, dejé para la última de las historias para hacer referencia a una que a ella le toca muy muy al corazón, porque es la historia de su abuelita. Así que, ¿querés brevemente contarla? Sí, cómo no, gracias Ernestina. Ernestina, mirá que mi abuela se llamaba Enriqueta, un nombre parecido al tuyo, un nombre de época. Sí. La historia de Enriqueta, vos sabés que vos decís tu abuelita, y a mí me cuesta verla como una abuelita, porque yo pienso en Enriqueta, y Enriqueta era una mujer fuerte, que yo digo que si hubiese sido en la época actual, no sé si no hubiese terminado como intendente de su pueblo, porque era una mujer de armas tomar, y que tenía fuertes sus convicciones y luchó por ellas. Sí, muy así, con temperamento, ¿no? Con temperamento, haciéndole frente a lo que le tocaba, porque ella quedó viuda 2 veces,
y viuda de 2 matrimonios que fueron circunstancias que le tocaron y a las que les hizo, como te decía yo, frente de la mejor manera, desde la construcción de un hogar, desde la crianza de los hijos, pero perseveró hasta encontrar a su gran amor, que es Alfredo, y con quien finalmente forma su familia final, ¿no? Hasta el fin de sus días. Pero todo esto cruzado por la economía que vivían los inmigrantes a principios del siglo XX, especialmente en la zona agrícola, donde era muy difícil sostener una familia porque los campos arrendaban, las cosechas eran malas, entonces tenían que dejar tal vez la tierra e irse a probar suerte a otro lugar. Y todo esto con lo mínimo económicamente hablando, pero bueno, con la fuerza y la convicción de criar a los hijos en valores y de salir adelante. Y por eso digo que si con todas estas desavenencias ella buscó de todas maneras llegar al amor de su vida, habla muy bien de ella, y por eso fue una historia que es la fundacional de Amores Inmigrantes, y que yo dije siempre, quiero dejarla escrita para que esta historia no se pierda. Sí, además que una vez más el amor ahí ha demostrado que cuando son esas 2 almas que vienen al mundo a encontrarse por primera, por quién sabe qué ves, no importan los zigzags de los caminos, pero llega un momento en que finalmente se vuelven a unir. Ay, sí, qué buen mensaje ese, qué lindo mensaje, porque creo que es la esperanza misma y la fuerza del amor que mueve montañas. Sí, además, ¿sabes? Te cuento, yo, mi 4.º libro se llama La endiablada pulpería, que lo empecé a escribir después que me mudé a Ernestina, que es en el partido de 25 de mayo. Y antes de ponerme a escribir el libro, tenía que interiorizarme de lo que era Argentina en el año 1850. Y entonces estuve en la biblioteca del Congreso leyendo muchísimos libros que me habían recomendado, porque yo lo que quería extractar era la usanza, la cotidianeidad de la época, era lo que yo necesitaba para mi historia. Y claro, los extranjeros que venían, los inmigrantes, venían con un bagaje, ¿cómo te puedo decir? Así de trabajo. Ya sabían arar, sabían poner alambres, sabían hacer fosos, sabían plantar árboles y cómo. ¿Entendés? Ya venían preparados para luchar. Exacto, y por eso también fue que se dio que la llegada de los inmigrantes iba poblando la Argentina. Muchísimos quedaron en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero después, tenemos los italianos que se fueron a Mendoza con las viñas, sí. o la gente por ahí más de España, de Italia, que se vino a las zonas de La Pampa, los alemanes en Suárez, o sea, era como que iban buscando se me ocurre a mí también la tierra que era parecida a la suya. Hay una historia que voy a escribir en mi 2.º libro de un esloveno, que él buscó un paisaje similar al de su Eslovenia natal, al país que dejaba, y se fue a Bariloche. Mira vos. Y yo creo que también en esto nuestra Argentina tan rica le dio grandes oportunidades de poder encontrar su lugar en el mundo tan lejos de su tierra. Sí, seguro. Y decime, ¿a vos qué te hace elegir estas 9 historias, independientemente que esta de la abuela tuya? Bueno, yo creo que es un poco mi ojo periodista. Yo soy periodista, como así un fotógrafo ve una imagen y ya dice, uy, ¿esto es para una foto? Sí. A mí me pasa que yo escucho un relato y digo, ay, esto lo quiero contar, esta historia tiene la chispa, esta historia tiene ángel. Sí. Y bueno, me han contado a partir de que publiqué mi libro cientos de historias, porque hay gente que me llama o que me escribe y me encanta, y yo me quedo horas escuchando y preguntando, porque realmente es un mundo que me apasiona el ver cómo lo hicieron, y bueno, y de todas esas siempre voy descubriendo algunas que tienen como más enganche o que a mí me gustan más, y bueno, y que están las que me gustaría volver a escribir. Sí, seguramente. Bueno, contémosle al público que Amores Inmigrantes, este libro precioso con una estética muy, muy trabajada y elaborada, y realmente
una textura, el papel, todo. Tiene atrás tiene palabras de Alejandro Guillermo Romers, que es escritor y poeta y presidente de la Asociación Argentina de Poetas, también de Daniel Balmaceda y de la señora Victoria Sorraquín, especialista en educación, que dice: un libro de aventuras reales que se inclina como un precipicio para hacernos volar y pensar que menudos somos frente a la audacia de nuestros mayores. Qué lindo, ¿eh? Hermoso, hermosas palabras de Victoria. Sí, la verdad que sí. Y bueno, contanos, el libro está en todas las librerías, sí. El libro está en las librerías de la cadena Geni El Ateneo en todo el país, y si no, bueno, en Mercado Libre, en temática, lo consiguen perfectamente y llega a cualquier lugar del país. Sí, y la editorial es CMYK de Buenos Aires. CMYK es una editorial de libros de arte dirigida por Ezequiel Díaz Ortiz. Y bueno, también en mis redes, en Diana Arias Oficial, van conociendo todo lo que voy haciendo, que yo lo voy contando y voy dando también más detalles de las historias, así que los invito a que me sigan ahí. Bueno, así que muy probablemente tu rol de escritora, a la licenciada en comunicación un poco la van así a atrapar, ¿no? Sí, es como un camino que van juntos y bueno, a veces brilla más uno que otro. Bueno, lo importante, Diana, vos sos joven, pero, o sea, yo también, pero como tengo muchos años, reconozco que vos sos más joven. Lo importante es hacer algo que nos gratifique y que nos llene el alma, que en definitiva es lo único que suma. Exacto, coincido plenamente con vos y con tu mensaje. Viste, eso es realmente. Así que yo te agradezco muchísimo que me hayas dejado el libro, y la verdad que las historias son muy, muy lindas. Le invito al público a que lo consigan y lo lean, porque, como dice Diana, en muchas de las historias van a ver reflejadas, si no las historias tal cual de su familia, pero por allí en algún punto lo que pudo haber pasado con todos estos abuelos y abuelas que no sé si siempre escapando. Yo creo que han llegado a estas tierras queriendo, y ¿cómo te puedo decir?, manifestando su espíritu aventurero. Porque es como si hoy en día a vos te dicen vamos a la luna. Yo no me voy, pero hay gente que si le dicen vamos a la luna, exacto, vamos. Es más parecido a irse a la luna, es así, porque no sabían si iban a poder regresar a su tierra, con qué se iban a encontrar. Hoy en día las distancias se han acortado abismalmente, así que las comunicaciones están al tono todo el tiempo, y en ese momento, bueno, una carta era lo único que podían esperar para tener noticias de su familia. Bueno, Diana, te quedo muy agradecida. Cuando tengas el otro libro, ya sabés que acá tenés el micrófono de En Tres Vistas, y fue un gusto conocerte. Igualmente, Ernestina, para mí, y un último mensaje para los oyentes, y es que busquen sus propias historias, que cada uno de nosotros tenemos una historia de inmigrantes, una historia de abuelos, de antepasados, que seguramente tienen mucho para decirnos, y es responsabilidad nuestra dejarla de alguna manera relatada, escrita, contada, un cassette, no sé, lo que sea, en el teléfono, para las generaciones que siguen, porque es un patrimonio de nuestro país esto. Seguramente. Bueno, te despido. Gracias por todo. Gracias. Un beso. Un cariño muy grande. Hasta luego. Amigos, se nos fue el programa. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana allí desde su lugar. A nuestros invitados, también a nuestros columnistas, a todos, muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? Que se cuiden, y lo mejor para la vida de cada uno de ustedes. Les dejo un gran cariño y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Llegamos al
al final de este capítulo. Nos reencontramos en la próxima para seguir contagiando a todo el mundo el amor por los libros. Hasta entonces. El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.